Reglas o fórmulas de derivación para funciones algebraicas. Hasta ahora hemos visto cómo derivar una función utilizando la regla de los 4 pasos, pero es un procedimiento un poco largo para llegar a esta derivada que tanto nosotros queremos obtener. Acuérdense que la función que nosotros obtenemos, que es la derivada de la función, es precisamente para encontrar la razón de cambio instantáneo en un punto específico de x. Entonces van a existir ciertas reglas o fórmulas de derivación para, en este caso, funciones algebraicas, y algunas reglas que vamos a seguir. La primera nos dice que la derivada de una constante siempre va a ser 0. ¿Okay? Por ejemplo, si derivamos una constante, pues obviamente es un número. Tal vez la derivada de 8, pues la derivada de 8 va a ser 0. O sea, cualquier constante que nosotros vayamos a derivar, la derivada va a ser 0 de esa constante. Muy bien, es la primera, digamos, la primera fórmula de derivación que nosotros debemos aprender. La segunda nos dice que la derivada de x con respecto a sí misma, es igual a 1. Esto aplica para cualquier variable que sea derivada con respecto a sí misma. En ocasiones puede ser la derivada de t, que sería un tiempo con respecto a sí mismo, nos va a dar 1. Es decir, la variable con respecto a sí misma, su derivada va a ser 1. 3. La derivada de una función acompañada de una x, por ejemplo la derivada de 5x, vamos a tomar por regla que va a ser el mismo número. Es decir, la derivada de 5x es 5. O la derivada de, no sé, 8x, su derivada va a ser 8. ¿Okay? Hasta ahora llevamos entonces 3 reglas o fórmulas de derivación. Ahorita vamos a ver una cuarta, que es una fórmula muy importante, que es la que más se utiliza y que debemos tomar en cuenta. La cuarta regla o fórmula de derivación nos dice prácticamente que si nosotros queremos derivar, vamos a derivar una función elevada a un exponente, la fórmula va a ser igual a n, es decir, el exponente multiplicando la función elevado a la n menos 1 por la derivada de la función. Vamos a analizar por partes. Supongamos que vamos a definir una función que es igual a x a la cuarta. En este caso tenemos x, que es mi función, y 4 vendría siendo su exponente. Lo vamos a derivar. Vamos a derivar de x elevado a la 4, y según la fórmula nos dice que el exponente debemos de bajarlo. Vamos a poner aquí el 4. Vamos a escribir la función es x, y en el exponente vamos a escribir 4 menos 1, que vendría siendo 3. 4x al cubo por la derivada de la función. Acuérdense que la función en este caso es x, entonces prácticamente sería derivada de x. Pero acuérdense del paso, acuérdense de la regla número 2, nos dice que la derivada de x con respecto a sí misma es igual a 1. Entonces esta de x se convertiría en 1. Siendo entonces que y igual a x a la 4, su derivada, voy a poner y', su derivada es igual a 4x al cubo. Vamos a ver otro ejemplo. Supongamos que tenemos una función y es igual a 5x al cubo. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Bueno, lo que va a pasar es que vamos a derivar 5x al cubo y vamos a seguir la fórmula que nos dice que el exponente debemos de bajarlo, pero al bajarlo va a chocar con el 5. Ese choque prácticamente es una multiplicación que vamos a hacer, y nos va a dar como resultado 5 por 3, 15, x elevado al cuadrado, porque acuérdense que al 3 le vamos a restar una unidad y nos va a quedar 2, multiplicado por la derivada de la función, en este caso la derivada de x, la función es x, y su derivada viene siendo 1. Normalmente no se pone la x, y nos queda que la derivada de 5x al cubo es igual a 15x cuadrado. Vamos a hacer otros ejemplos para entenderle mejor a estas derivadas. Tenemos la siguiente función, y es igual a
4x al cubo más 2x cuadrada menos 5x más 8. Acá es una función que tiene 4 términos. La forma de derivar esta función de 4 términos es derivando cada uno de ellos por separado. Es decir, para sacar la derivada de esta función principal vamos a derivar 4x al cubo. Sabemos que el 3 lo vamos a bajar, lo vamos a multiplicar por 4. 4 por 3 nos va a dar 12, x elevado al cuadrado. Al 3 le restamos 1. Más el 2 baja y se multiplica por 2, nos va a quedar 4x. Y el exponente pues nos va a quedar a la 1. No se pone acá el 1, pero bueno, se va a entender que se encuentra acá arriba. Menos 5 por x, sabemos que la derivada de un número multiplicado por x es el mismo número. Y la derivada de 8, pues una constante, es igual a 0. No se pone. Entonces la derivada de la función de ahí arriba, de 4x al cubo más 2x cuadrada menos 5x más 8, es 2x cuadrada más 4x menos 5. Vamos a hacer otro ejemplo. Supongamos que tenemos 8x al cubo menos 2x más 6. Vamos a hacerlo rápido. Y' sería igual a 24x cuadrada menos 2. ¿Okay? La derivada de menos 2x es 2 y de 6 pues viene siendo 0. Es una forma de poder utilizar estas fórmulas de derivación que obviamente tienen una justificación y tienen un proceso del por qué existen. Pero bueno, ahorita lo estamos haciendo de manera rápida, de manera ágil, para que podamos ver la forma más, pues eso, rápida de poder derivar una función. Existe una quinta fórmula de derivación, que es la derivación de dos funciones que se estén multiplicando. Vamos a ponerle u y vamos a ponerle b. Son dos funciones que se van a estar multiplicando y llevan un proceso que ahorita vamos a explicar. La derivada de una multiplicación de dos funciones es igual a la primera función por la derivada de la segunda función más la segunda función por la derivada de la primera función. Esta va a ser la fórmula que vamos a utilizar para poder derivar una multiplicación de funciones. Y vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tenemos o nos piden la derivada de multiplicación de dos funciones. Tal vez tenemos 3x cuadrada menos 4 que multiplica 6x más 2. A este le vamos a llamar u y a este le vamos a llamar b, o función 1 y este función 2. ¿Okay? Vamos a seguir entonces esta fórmula que nos dice que es la primera función por la derivada de la segunda. Y lo voy a expresar de la siguiente manera. 3x cuadrada menos 4 es la primera función por la derivada de la segunda función. Más la segunda función por, lo voy a poner acá abajo, por la derivada de la primera función, que es 3x cuadrada menos 4. Entonces lo que vamos a hacer es derivar lo que se nos está pidiendo, esta función y esta función. ¿Ok? Quedando de la siguiente manera. 3x cuadrada menos 4 que multiplica a la derivada de la función de 6x más 2, su derivada es 6. Más la segunda función, que es 6x más 2 por la derivada de la primera de 3x cuadrada menos 4, que sería su derivada 6x. Porque la derivada de menos 4 pues obviamente nos va a dar 0. Ya está derivada la función. Ahora lo único que queda es nada más multiplicar término por término para reducir estos términos a una sola expresión. 6 por 3x cuadrada nos va a dar 18x cuadrada. 6 por menos 4 menos 24 más, vamos a multiplicar 6x por 6x, 36x cuadrada, y 2 por 6x nos va a dar 12x. Vamos a agrupar términos semejantes, en este caso 18x más 36x, 4, llevo 1, 3, 4, 54, x cuadrada, y más 12x menos 24. Esta vendría siendo la función derivada de dos funciones que se están multiplicando. Pero vamos a ver otro ejemplo.
Supongamos que tenemos una función que se va a estar multiplicando por otra función, 5x cuadrada menos 3 por 4x más 2. Son dos funciones y lo que hacemos es multiplicar, es utilizar la regla de la multiplicación, que nos dice que es la primera función por la derivada de la segunda. Lo voy a hacer de manera directa. La derivada de 4x cuadrada pues es 4, más la segunda función por la derivada de la primera, que sería 10x. Ya prácticamente está derivada, lo único que tenemos que hacer es multiplicar término por término. Multiplicamos 5x al cuadrado por 4, nos va a dar 20x cuadrada, menos 3 por 4 nos va a dar menos 12, más multiplicamos 4x por 10x, 40x cuadrada, y 2 por 10x nos va a dar 20x. Vamos a agrupar términos semejantes, que en este caso sería 20x y 40x. Vamos a tener 60x cuadrada. Y pues bueno, estos dos no tienen términos semejantes, entonces más 20x menos 12. ¿Okay? Y esta sería la derivada de la función. Y' es igual a 60x cuadrada más 20x menos 12. Es la forma correcta de expresar la derivada de la función como y'. Y la función obviamente principal es y y su derivada es y'. Una sexta regla o fórmula de derivación nos dice que para derivar dos funciones que se están dividiendo u entre b, debemos seguir la siguiente regla. Vamos a empezar con la función de abajo por la derivada de la función de arriba, menos la función de arriba por la derivada de la función de abajo, entre la función de abajo al cuadrado. Esta es la regla que debemos de seguir cuando queremos dividir dos funciones. Vamos a ver un ejemplo para que nos quede más claro. Vamos a derivar una función. Supongamos que tenemos acá 6x más 5 y acá tenemos 3x. Queremos derivar esta función que se está dividiendo, ¿no? Entonces vamos a utilizar esta regla para poder derivarla. Siguiendo la regla nos quedaría de la siguiente manera. Nos dice que es la función de abajo, que es 3x, multiplicado por la derivada de la función de arriba. La función de arriba, su derivada sería 6, menos, nos dice la fórmula, la función de arriba, 6x más 5, lo voy a poner entre paréntesis, multiplicado por la derivada de la función de abajo. La función de abajo, su derivada vendría siendo 3, voy a poner acá 3, voy a poner aquí paréntesis también, entre la función de abajo al cuadrado. Es la fórmula que nos dan, o la regla de derivación. Ya está derivado, lo único que hacemos es multiplicar 6 por 3x, nos va a dar 18x. Y procedemos a hacer la multiplicación de 6x por 3, nos va a dar menos 18x. Y multiplicamos 5 por 3, nos va a dar 15, pero por el menos de afuera se va a quedar con menos 15. Todo esto entre 3x todo al cuadrado. Eso se puede desarrollar. ¿Qué va a pasar acá? 18x menos 18x se va a eliminar y nos va a quedar menos 15 en la parte de arriba. Menos 15. Y abajo lo podemos desarrollar si así queremos nosotros. 3 por 3, 9 y x al cuadrado. Y esta sería la derivada de la función que está dividiendo. Prácticamente va a ser el mismo procedimiento en otras circunstancias, nada más tener mucho cuidado de estar derivando cada una de las funciones para que no haya error.